somos todos. Hola, buenas noches, un gusto estar de nuevo con ustedes. Son las 19 horas, 7 en punto de la noche, este martes 14 de abril del 2020. Junto a Ruth Muñoz les acompañamos con todo el equipo para presentarles las noticias a partir de este momento. Hola Ruth, buenas noches. Buenas noches, licenciado, un gusto acompañarle una vez más y por supuesto pues estar aquí al pendiente con toda la información. Vamos a comenzar con una oración. Siempre nos encomendamos a Dios al momento de iniciar nuestras faenas informativas, nuestros programas de entretenimiento, nuestros programas de deportes. Estamos viendo un momento bastante complejo en el mundo en términos generales y aquí nos encomendamos a Dios y le pedimos siempre que nos proteja y que nos ayude a salir lo más rápido posible de esta pandemia que mantiene al mundo realmente en tinieblas, en la penumbra y en una zozobra impresionante. Así que por favor... Así es, les acompaño a que les pido que nos acompañen en esta oración inclinando su rostro. Dios bueno que estás en los cielos, venimos ante ti una vez más suplicando tu amor, tu perdón y tu misericordia para la humanidad. Sabemos que hemos sido pecadores, que no hemos hecho las cosas siempre conforme a tu voluntad, pero te pedimos sanidad para esta nación entera, te pedimos paz, salud, armonía y que ayudes, Jesús, en las finanzas de cada uno de los hogares hondureños y en las finanzas de nuestro país. Te pedimos, Dios, que nos acompañes esta noche. Además, queremos ser portadores de buenas noticias. Ayúdanos, Jesús, a que la situación cambie en nuestro país. Amén. Amén. Gracias, Ruth, con este mensaje de esperanza, comenzando nuestro informativo. Vamos con César Uceda, rápidamente en este momento. El secretario privado de Casa de Gobierno, el abogado Ricardo Cardona, ha notificado hoy la suspensión del administrador del Comité de Permanencias de Contingencias Copeco, señor Cristian Elías Santelli Echeverría. César está con el ministro de Copeco, el ingeniero Gabriel Rubí. ¿Por qué realmente han tomado esta decisión? Cuando el hombre lo que hizo fue trasladar los datos, de Copeco a la Secretaría de Finanzas. Pero las explicaciones en este momento. Muy buenas noches. Adelante, César. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros en estudio principal de Impacto BTV. En este momento, el ministro comisionado de Copeco, Gabriel Rubí, hablando sobre esta suspensión de algunos funcionarios de Copeco. Muy buenas noches, ministro. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Este día hemos tomado la decisión de dar una muestra contundente en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, de suspender a algunos empleados, algunos colaboradores de Copeco, de la parte administrativa, producto de todos estos comentarios que se han levantado a través de las redes sociales. Y hasta este momento, pues, no hay nada más que hablar en cuanto a lo que ellos hicieron o no hicieron, sino que sencillamente la suspensión es para facilitar el proceso de auditoría. Y pues también que tenemos al Tribunal Superior de Cuentas trabajando aquí desde hace varios días, que puedan hacer su trabajo tranquilamente, que lleven bien su proceso de auditoría y que cuando ya nos tengan el resultado de esta auditoría, bueno, pues si haya que tomar alguna medida contra alguna de estos funcionarios, pues que se tome con todo el peso de la ley. Son 4 personas, ¿verdad? Porque tenemos una limitación de personal en Copeco, porque todos estamos en otras actividades. Entonces, básicamente, al personal que estaba en el área administrativa, que únicamente habían quedado 4, pues ellos 4 han sido. Y nosotros esperamos que le demos también el espacio a todos ellos de no caer en la difamación. Esperemos que para el día de mañana, esta semana, no es un tema de presionar a nadie, es un tema de que trabajen tranquilos. Nosotros estamos claros de cuál es el camino que llevamos. Y en ese sentido, pues, no vamos a presionar al Tribunal Superior de Cuentas para que nos pueda dar el resultado de la auditoría. ¿El procedimiento que realizaron ustedes en la compra de todos estos equipos fue transparente? Bueno, recuerde que ese es un tema administrativo y que se ha llevado. Yo pedí una consulta sobre ese caso específicamente y me la dieron.
Yo la vi que está bien, sin embargo, pues debemos esperar que el Tribunal Superior de Cuentas nos dé ese resultado. Hasta este momento, pues todo ha estado bien, pero no podemos permitir que haya injerencias en esa investigación, en esa auditoría que se está haciendo. Bien, ya ustedes han escuchado al ministro comisionado Gabriel Rubí sobre este proceso de investigación y la suspensión de algunos funcionarios al interno de la administración de Copeco. Nosotros continuamos con ustedes en el estudio principal. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches. Gracias, César, por este informe. Por su parte, el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández, aclaró que este organismo no ha participado como veedor social en las compras hechas por el gobierno en el marco de la emergencia nacional. No obstante, Hernández, quien además es representante de Transparencia Internacional en Honduras, dijo que a partir de hoy se suman al proceso para participar como auditores sociales de las gestiones que se hacen desde el gobierno. Una pandemia de esta naturaleza y confiamos nosotros que no estén haciendo acciones que están al margen de la ley. Hemos recibido toda la información ya de Inves, de las compras que Inves ha realizado, que fueron hospitales móviles y también los respiradores. Equipos nuestros y especialistas y técnicos de Honduras y fuera del país están analizando la información y esperamos nosotros que quizás al final de la otra semana podamos rendir nuestro primer informe de este tema, de estas compras que se hicieron, aún cuando no participamos, pero valoramos el hecho de que tenemos la información y la estamos analizando. Que en ese momento la sociedad lo tiene, nosotros particularmente nos basamos en base a la evidencia. Estamos analizando la información, no tenemos ahora un criterio para decir si ha habido o no. Lo que queremos y nuestro mensaje es que hay que ser proactivo, que hay que ser transparente. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, expuso hoy un informe de actividades y rendición de cuentas de ese poder del Estado durante la emergencia del COVID-19. El presidente de la Corte Suprema de Justicia compareció ante los medios para aclarar temas de inversión en materia de higiene para ese poder, asegurando que se han invertido más de 400.000 lempiras. El Poder Judicial ha invertido a partir del 16 de marzo anterior 442.825.87 lempiras. Además de referirse a las instrucciones dadas para la preliberación y otorgamiento de medidas a privados de libertad para descongestionar el sistema carcelario. La semana pasada al día de ayer, haciendo un total entre libertad condicional, cumplimiento de pena, conmuta y preliberación de 569 privados de libertad en materia de adultos en el marco de este descongestionamiento de los centros penitenciarios para evitar o prevenir el riesgo del COVID-19. De igual manera, aclaró la actividad que se ha venido desarrollando aún en esta emergencia nacional en cuanto a los juzgados de familia sobre las múltiples denuncias de violencia doméstica y las instrucciones que se han girado ante el tema. Para que reciban denuncias en el marco principalmente de violencia doméstica en flagrancia. Es así que solo en estas últimas 3 semanas en Tegucigalpa se han recibido 26 denuncias de violencia doméstica en flagrancia en los juzgados de lo penal. Pero hay una petición en materia de violencia doméstica del CDM, que es el Centro de Derechos de la Mujer, del Movimiento Visitación Padilla, de otras entidades que realizan acciones en defensa del tema de género, de mujer y en pro de la igualdad, en relación a que debemos ampliar la cobertura a pesar de la emergencia. Desde que inició la emergencia y la declaración de toque de queda, expresa que la Sala de lo Constitucional ha conocido la presentación de 9 recursos de amparo por varios sectores, de los cuales 5 fueron admitidos y se juntaron en un solo expediente. Han recibido en el tema de amparos contra la Secretaría de Salud, contra Copeco, contra Sinajer, contra las entidades encargadas del manejo de la emergencia. Podemos hablar de 9 acciones de amparo solo en la Sala de lo Constitucional, de las cuales 5 han sido admitidas a trámite de acuerdo a la Ley sobre Justicia Constitucional, han sido acumuladas, es decir, las 5 acciones están ahora en un solo expediente. Algunas han sido interpuestas por el Colegio Médico de Honduras, otras han sido interpuestas por ONGs que abordan el tema, según ellos, del mal manejo de la emergencia.
Pese a la suspensión de actividades para la mayoría de empleados del Poder Judicial, estos resaltan que algunos siguen operando desde sus casas. Los juzgados penales también continúan activos y algunos otros. Esto con el fin de no generar más dilatación de procesos judiciales. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, Pablo Martínez. Autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas confirmaron que actualmente mantienen 16 cuerpos de personas que fallecieron por COVID-19 en contenedores especiales y además 22 personas infectadas por esta enfermedad permanecen internas en ese centro asistencial con pronósticos reservados. El día de hoy nosotros tenemos en el contenedor, ¿verdad?, donde tenemos los pacientes que han fallecido de la sala de COVID, tenemos hasta el día de hoy 16, ¿verdad?, cuerpos, ¿verdad? Algunos de ellos obviamente todavía no tenemos los resultados y no los podemos catalogar como COVID positivos, ¿verdad? Y de ellos sí, ¿verdad?, tenemos 2 cuerpos, ¿verdad? El día de ayer que se entregó un cuerpo y el día de hoy que es otro paciente que lo tenemos, ¿verdad?, también ya para poder ser entregado a sus familiares, ¿verdad? Los otros casos son pacientes que, como decía Sinajera el día de ayer, están catalogados como sospechosos, ¿verdad? Y hasta no tener obviamente los resultados, ¿verdad?, no podemos ni entregarlos a los familiares porque sabemos que tienen una condición especial al momento del entierro y necesitamos entonces corroborar que hayan sido pacientes positivos. Sí, ¿verdad? Esa es la contabilidad que nosotros tenemos actualmente, ¿verdad? Y son los que están pendientes, obviamente, de ser entregados a sus familiares para, su entierro. Bien, mientras los cuerpos se encuentren refrigerados, gracias a Dios no tenemos ningún problema, ¿verdad? Es lo que sucede, digamos, en la morgue de nuestro hospital, que mientras el paciente se encuentre, ¿verdad?, o el cuerpo se encuentre en un estado de refrigeración, puede durar el tiempo necesario. ¿Están debidamente sellados? Claro que sí, acordémonos que como son pacientes sospechosos de COVID, ¿verdad? Entonces se hace una preparación diferente, ¿verdad?, para poder evitar que se pueda contaminar tanto el personal como los familiares. Miembros del Colegio Médico confirmaron que el equipo de bioseguridad que les fue entregado en las últimas 24 horas no es el correcto para atender las salas del COVID-19 en los hospitales Leonardo Martínez, Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. El personal médico no ha sido dotado adecuadamente de mascarillas y equipo de protección personal. Por ejemplo, esta es una mascarilla quirúrgica que se está dando al personal del Catarino Rivas. A otros personal se le da la N95, a otros se le da esta. En este momento, en fase 4, nosotros deberíamos estar usando todos, mascarilla N95. Y eso no es correcto. Si nosotros no andamos esa mascarilla que usted anda y que estamos en un medio hospitalario, nos vamos a enfermar. Y si cada persona que nosotros enfermamos tiene la potencialidad de infectar a otras 3. Esto es una cascada. Y no vamos a tener en algún momento la cantidad de médicos necesarios para poder atender la cantidad de pacientes que nosotros vamos a recibir. Si los médicos están enfermos, ¿quién va a atender entonces a los enfermos? Nos quieren chantajear con que somos héroes, con que somos el juramento hipocrático. Sí, nosotros estamos de acuerdo en que debemos curar al paciente, pero no convertirnos en paciente al momento de curarlo. Según estudios realizados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el 28% de las empresas en el país han tenido que recurrir a las suspensiones laborales debido a que no pueden seguir pagando salarios sin recibir ingresos. En una encuesta levantada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con 1.178 empresas, de las 17 actividades económicas del país, manifestaron que el 28% llegaron a un acuerdo de suspensiones laborales con sus empleados, donde los trabajadores temporales y por hora han sido los más perjudicados. Nosotros hicimos una investigación a nivel de 1.178 empresas en 16 departamentos del país y representando las 17 actividades más importantes. La evidencia por lo menos refleja que en este caso estas empresas, alrededor de el 28% de las empresas han tenido que negociar no con todos sus empleados, pero sí con una parte de sus empleados algún tipo de suspensión. Los más perjudicados han sido aquellos empleados temporales y por hora. De esos, 1 de cada 3 empleados temporales
ha sido ya suspendido. En promedio nosotros calculamos que más o menos el 11% de los empleados, por lo menos de estas empresas, que mantenían su trabajo antes de la crisis, ya en este momento ha sido suspendido a causa de la misma crisis. La dirigencia obrera asegura que muchas de las suspensiones laborales han sido ilegales y hasta el momento se estima que unos 50,000 trabajadores han sido suspendidos. Pero de continuar esta crisis sanitaria, la cifra podría llegar al 500,000 de trabajadores que se quedarían sin trabajo. Anda alrededor de unos 50,000 trabajadores que han sido suspendidos, unos de forma legal y otros de forma ilegal, ¿verdad? Porque el ministerio tiene que autorizar una suspensión de los contratos, ya sea por 1, 2 o 4 meses, como establece la ley. Pero muchos empresarios no le comunican verbalmente a los trabajadores que están suspendidos por 2 o 3 meses. Pero el trabajador no sabe si es cierto o es mentira que el empresario haya solicitado esa suspensión. Entonces el trabajador, si seguimos con esta proyección del caos que tenemos con la pandemia del COVID-19 y se amplía más tiempo, esto puede llegar hasta 500,000 de trabajadores que se pueden ver afectados en el país. El estudio también revela el optimismo que existe entre los microempresarios, porque el 94% aseguró que se recuperarán económicamente después que pase la crisis por la pandemia del COVID-19. Cuando se les preguntó a ellas si confiaban en que podían recuperarse de este choque después de la crisis, el 94% respondió que sí, un 60% dijo que tiene la confianza que va a poder acceder a nuevos proveedores para poder seguir produciendo. Casi un 60% también cree que puede cambiar o adoptar sus productos a la nueva realidad después de la crisis. Y un 77% cree que aún con las condiciones, las altas tasas que todavía se siguen prestando y las condiciones rígidas de crédito que hay todavía en la economía, un 77% cree que va a poder acceder a un financiamiento. Las suspensiones laborales se han dado porque el 71% de las empresas no cuentan con la liquidez para seguirle pagando el salario a sus trabajadores, porque no han vendido nada y apenas el 28% han logrado tener ventas entre un 50 a 75%, según el estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la máxima casa de estudios. Con imágenes de Isaac Alcerro les informó Lidrón para Impacto BTV. En el caserío Las Joyas, un humilde poblado que pertenece a la capital de la República, la vida parece haberse detenido con la cuarentena. La familia Matamoros sobrevivía con la venta de tortillas, un negocio que se encuentra paralizado. Pero lo que no se ha parado es el hambre y la necesidad que enfrentan estos hermanos hondureños que claman por no quedar en el olvido. A pocos kilómetros de la represa La Concepción se encuentra el caserío Las Joyas, en donde viven unas 30 o 40 familias que están pasando difíciles momentos por la falta de trabajo y comida debido a la cuarentena. Llegamos hasta la humilde vivienda de la familia Matamoros Flores, en donde el pilar y quien provee el alimento es doña Reina, una madre dedicada a vender tortillas para mantener a sus hijos y a los suyos. Pero en estos momentos su caseta está cerrada. El fuego ni siquiera se enciende desde hace semanas porque no llegan los clientes. Y lo poco que vende apenas ajusta para la sal y el huevo del día, por lo que manifiesta estar muy preocupada y con temor a aguantar hambre junto a sus seres queridos. Estamos bien, sin la comida, el papá de mis hijos a mí me ayuda, pero ahorita está sin trabajo. Sí, la estamos pasando bien difícil. ¿Qué es lo que más les preocupa en estos momentos? Pues en los alimentos y yo no tengo agua, tengo que estarla comprando y si no se me venden mis tortillas, ¿de dónde voy a comprar agua? Y los alimentos a mis hijas, ¿verdad? Porque ustedes están viendo que está cerrada mi caseta donde vendo tortillas y ahorita solo que me pidan 20, 30, no, está bien difícil. El abuelo de la familia, don Alberto, está muy enfermo y necesita medicinas y buena alimentación, pero eso en este momento es imposible. Él nos comenta que está muy preocupado por la precaria situación del hogar y él, aunque quiera, ya no puede apoyar. Ellos han parado todo, cerrado y todo. Bien difícil,
y trabaja la gente. Porque la gente se pone preocupada por la comida y todo eso. Entre la necesidad, el hambre y la desesperación de la familia Matamoros junto a otras, han salido a protestar a las calles para suplicar auxilio, ya que los niños y ancianos son los que más sufren. Hay niños que necesitan pañales, leche, y usted sabe que no estamos trabajando. Yo trabajo de niñera en una escuela y yo no tengo trabajo ahorita, a mí no me están pagando. Ajá. Mi yerno igual, ellos no están trabajando. Aquí pedimos ayuda y usted sabe que el gobierno no los atiende. ¿No cuentan con dinero? No contamos con dinero, no podemos trabajar, aunque tengamos trabajo no podemos salir a trabajar como si no hay transporte. Entonces ya la gente aquí ya no hay que hacer porque no tenemos comida, no tenemos agua, los quieren cobrar la luz. Los habitantes del caserío Las Joyas aseguran que si la cuarentena continúa no van a morir de coronavirus, sino de hambre, porque están en el olvido de las autoridades y para ellos comer se ha convertido en una misión casi imposible. Con imágenes de Freddy Espinal, Merari Borjas, Impacto BTV. Esa es la dura realidad que viven muchísimas familias en nuestro país. 7:21 minutos, vamos Ruth a la pausa, regresaremos. Más adelante hemos sido convocados también a cadena de radio y televisión, en donde se van a dar a conocer seguramente más datos de compatriotas contagiados con el COVID-19. Estaremos al pendiente, ya volvemos. Un voraz incendio se produce en este momento en el sector del Chimbo, salida hacia Santa Lucía y Valle de Ángeles. Nuestros compañeros César Euceda, Brian Ramírez Casanova con ustedes. Adelante, buenas noches. Bien, muchas gracias, licenciado Jorge Zelaya. Ruth, tal como usted lo ha mencionado, continúan los incendios forestales y usted lo puede observar, licenciada, en este preciso momento que nos ubicamos aquí en el sector conocido como Cerro de Plata, en la aldea del Chimbo. Realmente da dolor ver cómo son quemados esta inmensa cantidad de árboles. Usted lo puede observar, incluso se ha llamado al benemérito Cuerpo de Bomberos para tratar de apagar las llamas que se acercan hacia algunas casas que se encuentran justamente aquí en este sector de la aldea El Chimbo. Según lo que nos han mencionado algunas autoridades del Cuerpo de Bomberos, se utilizan entre unas 10.000 a 20.000 galones de agua para tratar de extinguir este tipo de incendios forestales, y eso tomando la decisión de ahorrar el agua. Imagínense usted, quemando toda esta gran cantidad de área verde, esta flora, esta fauna, y en estas condiciones en las que nos encontramos en la ciudad capital. Estamos hablando de que con un promedio así, a grosso modo, solo en este incendio se podría dar agua o abastecer de agua alrededor de unas 500 viviendas. Una situación lamentable la que se está viviendo justamente aquí en este sector conocido como Cerro de Plata, aldea del Chimbo. Usted lo puede observar, nos han mencionado algunas de las personas que se encontraban aquí en este sector hace algunos instantes, que inició a eso de las 4 a 4:30 de la tarde. Posteriormente se le dio la llamada a las autoridades del Cuerpo de Bomberos para que trataran de extinguir lo que fuese posible, pero ya ahorita es realmente que es. Dan ganas de llorar, ver cuánta madera, cuánta vegetación se está dañando, y usted lo puede observar, licenciado. Realmente da dolor ver este tipo de imágenes a través de nuestro compañero Brian Ramírez. Nosotros, licenciado, continuamos con usted en estudio principal. Si tiene alguna consulta, trataremos de abordarla. Sí, buenas noches. Mire, los elementos del Cuerpo de Bomberos están ahí. ¿Están trabajando, están intentando sofocar este incendio? Hay un acceso, licenciado, hay un acceso por otro sector, pero tratamos de llevarle estas imágenes que son las más impactantes en este sector donde ellos se están tratando de extinguir
las llamas, pues un poquito más complicado, porque hay que pasar la quebrada que surca todo este sector, licenciado. Bueno, perfecto. Colegimos de ello que están en otra zona entonces los elementos del Cuerpo de Bomberos. César, muchísimas gracias. Y sí, da tristeza, da coraje, es una combinación de sentimientos. A esta gente debería de caerle todo el peso de la ley. Y aquí aprovechamos también para decirles, miren, por el amor de Dios, no permitan la construcción de ese proyecto habitacional ahí en el sector de La Tigra, en el denominado Bosques de Santa María. No lo permitan, pero no lo permitan por el amor de Dios. Miren, unos calores exagerados que estamos viviendo aquí en la capital de la República, con todo y que está paralizada casi la actividad en más de un 90% en Tegucigalpa. Pero con estos incendios forestales, estas imágenes que estamos recibiendo en vivo desde este sector, la contaminación y el clima que se recibe, el aire es súper contaminado. Entonces, si las autoridades que están viendo esto les permiten a empresarios que quieren seguirse haciendo millonarios con construcciones de vivienda, es decir, haciendo estos desastres en el ambiente de la capital de la República, es inconcebible viviendo el momento que estamos enfrentando actualmente. Además del clima, la ausencia de agua. Las denuncias son a diario, las comunidades que no les está llegando el agua potable, y bueno, estas son las consecuencias de eso que estamos viviendo. Y se tienen que utilizar para sofocar este tipo de incendios forestales. O sea, miren, es una inconsciencia exagerada definitivamente, por eso insistimos, y debería ser todos los años es el mismo cuento. Aún en esta emergencia, vean ustedes lo que está ocurriendo, porque estamos recibiendo estas imágenes en vivo. Entonces, las personas... Oye, hay dueños de estos lugares, hombre. Antier aquí se dio un incendio en una casa zacatera, en el sector de las Lomas del Guijarro. Metan preso a esa gente, a los dueños de esos lugares. Son zonas donde gente de pisto, gente de dinero, y no son capaces de poder mandar a ¿cómo se llama?, esas zacateras viejas, a chapear, pagar tan poco. Y aquí estos, miren, es que uno los conoce, es gente que quiere seguramente hacer proyectos habitacionales ahí. Este lugar tiene dueños también, tiene dueños, y llámenle, y no, señor, usted no va a poder construir viviendas aquí, para nada. Que se los quiten, hombre. Afortunadamente viene afortunadamente estamos ya en la cadena. Bueno, nos han llamado a cadena de radio y televisión. Realmente nos indigna, nos hace sentirnos impotentes ante todas estas situaciones. Vamos a cadena de radio y televisión en este momento y regresaremos después para seguir informando. La gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el primer llamado. Que sepa el mundo sin temor que hoy forjamos nuestra vida mejor. Un nuevo camino. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. A continuación, con ustedes, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, con un importante mensaje a la nación. Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es
14 de abril, son las 7:33 minutos de la noche y vamos a dar la actualización mundial y de Honduras sobre coronavirus COVID-19. ¿Cómo está el mundo? Vemos que ya estamos muy cerca de 2 millones de personas contagiadas en el mundo entero, de las cuales lamentablemente han perdido la vida más de 126,000 y se han recuperado afortunadamente cerca ya del 500,000. 467,000 personas se han recuperado de esta enfermedad. Esto es como amaneció el mundo hoy, 14 de abril de 2020. Vamos a hablar un poco sobre un tema que ha estado mencionándose mucho en los últimos días y es cómo se diagnostica o qué pruebas se utilizan para diagnosticar COVID-19. Vamos, en estas cadenas anteriores hemos mencionado la PCR. PCR en tiempo real es una prueba de biología molecular, es una prueba altamente compleja y lo que identifica son los genes, precisamente una prueba genómica que identifica el virus y que es altamente específica. Pero también se ha mencionado de otro tipo de pruebas, que son las pruebas rápidas. Y por supuesto, cuando hablamos de pruebas rápidas, hacemos una alusión muy directa a lo que es tiempo. ¿Por qué se llaman pruebas rápidas? No estamos hablando de PCR, estamos hablando de otro tipo de pruebas que tienen un resultado, anuncian un resultado en 15 a 30 minutos. Sabemos que PCR es una prueba que toma muchas horas, que va a llevar todo un día en el laboratorio procesando todos los análisis. Pero estas pruebas rápidas, incluso muchas de ellas hablan que en pocos minutos, en menos de 30 minutos usted puede tener el resultado. La mayoría de ellas se refieren a pruebas que se toman de las muestras sanguíneas, que puede ser un pinchazo en el dedo o una muestra de sangre. Muy bien, estas pruebas rápidas que se han mencionado mucho y que pareciera que pueden ofrecer una opción muy rápida y masiva para diagnosticar COVID-19, con más cautela y con prudencia nos vamos a referir a qué son las pruebas rápidas. ¿Qué es lo que miden estas pruebas? Estas pruebas lo que miden, muchas de ellas son los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Precisamente son los virus y se pueden detectar desde el día 0 hasta 3 días después de que una persona se ha expuesto a un virus. Estas pruebas son muy escasas, las que miden antígenos o las que miden un virus específicamente, y para ser muy específicos, en nuestro país no existe todavía ninguna oferta de estas pruebas. Las que sí ustedes han estado en algunos casos observando y que sí hay un mayor número son las pruebas que miden anticuerpos. Estas se pueden detectar a partir del día 5 que una persona se ha expuesto a una enfermedad o se ha expuesto al virus. Ahora bien, ¿qué son los anticuerpos? Son las que nosotros llamamos comúnmente las defensas del cuerpo. Son esas células, nuestra primer línea de defensa contra los virus en este caso. Entonces, ¿qué características tienen estas defensas? Muy bien, estas defensas o estos anticuerpos, en el caso de COVID-19 y de otras enfermedades virales, pueden ser de dos tipos, en su gran mayoría. Unas llamadas IgM. ¿Qué significa IgM? Inmunoglobulina M, pero llamémosle IgM. Esta es la primera que aparece. Al 5.º día que una persona se ha expuesto a un virus, empieza a poderse detectar esta IgM o este anticuerpo o esta defensa. ¿Qué es? Son esos glóbulos blancos que nuestro cuerpo produce para defenderse del ataque de un virus que recién llega a nuestro organismo. Ya más o menos como al día 9 puede empezar a producirse un nuevo tipo de defensa llamada IgG. ¿Qué significa IgG? Inmunoglobulina G. Estas tienen una característica muy especial, son las de memoria, son células que memorizan cómo es ese enemigo que entró a nuestro organismo a querernos atacar, hablando de los virus. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que su servidor tuvo varicela cuando estaba niño, como efectivamente muchos de los hondureños hemos tenido varicela. Pues bien, es una enfermedad que solamente se da una vez en la vida, porque es una enfermedad viral. Entonces, cuando su servidor se expuso a la varicela, entonces empieza nuestro cuerpo a producir IgM primero y luego IgG. ¿Qué significa? Empieza a producir defensas. La primera línea de defensas son las M, que atacan y que se desarrolla, digamos, una guerra en el organismo donde nuestras defensas luchan contra el virus para que el virus no gane la batalla. Finalmente, en una enfermedad considerada
más o menos benigna como la varicela, nuestro organismo termina derrotando ese virus y nosotros vemos cómo después nos curamos. Pero quedan unas células o quedan unos glóbulos o unas IgG que son de memoria y esas quedan guardadas en nuestro cuerpo. Entonces ahora imaginémonos, yo tuve varicela cuando era niño, pero ya adulto entro en contacto con alguien que tiene varicela. Entonces me transmite sus virus de varicela. Yo debería de enfermar, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando esos antígenos o virus de varicela entran a mi cuerpo, entonces esas células de memoria llamadas IgG lo detectan rápidamente, digamos que despiertan y lo detectan y rápidamente lo atacan y no dejan que me vuelva a enfermar. Por eso enfermedades como la varicela dan una vez, porque tenemos, cuando ya nos hemos enfermado, esas células de memoria que nos protegen y nos ayudan. Así funcionan los anticuerpos en nuestro organismo. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen entonces estas pruebas rápidas? Miden precisamente estos anticuerpos. Pero entonces pareciera que es lo ideal y que es lo que podría resolver el problema. Cuidado, seamos un poco prudentes en esto, porque al convertir estas en una medición científica, una medición laboratorial, tiene que reunir algunas características de algunos requisitos. Ejemplo, estas características es que esta prueba rápida, para que sea confiable, ¿qué necesita? Una especificidad y una sensibilidad, arriba del 95%. ¿Qué significa? Que cuando nos hagamos esta prueba rápida, realmente detecte el anticuerpo que estamos buscando en un más arriba del 95%, o sea, que no falle y que sea muy específica para el anticuerpo. Por ejemplo, si estamos buscando los anticuerpos contra COVID-19, tiene que ser muy sensible para ese anticuerpo y muy específico. Pero si detecta otro tipo de anticuerpos, entonces no sería específico. Y si no detecta los anticuerpos, entonces tampoco sería sensible. Por eso hablamos que tiene que tener un 95 de sensibilidad y especificidad. Tiene que ser muy sensible, muy específico, tiene que detectarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, lo que hemos visto es que la mayoría de las pruebas, ¿por qué no las usamos masivamente? Porque no se ha encontrado una que llegue a ese porcentaje del 95%. Las autoridades regulatorias del mundo entero están precisamente investigando qué prueba rápida realmente podría funcionar y nos resolvería este problema de diagnosticar rápidamente a las personas que tienen COVID-19. En este momento, autoridades de referencia que tienen laboratorios muy especializados y que tienen mucha experiencia en esto, como por ejemplo Canadá, FDA en Estados Unidos, la Agencia Europea, en el continente americano también tenemos Anvisa en Brasil, tenemos Argentina, Chile, Colombia, México, que tienen mucha experiencia en estas acciones, están trabajando intensamente para encontrar una prueba rápida que realmente sea efectiva y nos permita diagnosticar masivamente. Porque hoy en día usted puede ingresar a la página de OMS, OPS, y ahí va a encontrar los lineamientos para diagnóstico laboratorial. Y puede encontrar que la gran mayoría de las pruebas rápidas, lastimosamente, solamente tienen una asertividad de menos del 40%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 pruebas que aplicamos, por ejemplo, a un paciente positivo de COVID-19, solamente más de 40 acertaría en el diagnóstico. Significa que más de 60 nos diría que es negativa cuando en realidad la persona puede tener el virus. ¿Y cuál es el riesgo de esto? A esto le llamamos un falso negativo. ¿Cuál es el riesgo? De que yo crea que por hacer una prueba rápida hay un más del 60% de posibilidades que aunque tenga el virus, me sale negativo y yo crea que estoy negativo y puedo estar transmitiendo el virus. Ese es el riesgo. Sin embargo, hay un mecanismo para que podamos nosotros sí usar las pruebas rápidas. Ojalá que lo más rápido posible. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que estamos haciendo en Honduras y en otros países del mundo? La autoridad reguladora, y en el caso de Honduras, junto con una plataforma de especialistas compuesta por infectólogos muy reconocidos en el país, médicos internistas, intensivistas, neumólogos y personal de salud, se ha diseñado un protocolo para probar las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas que vienen al país, diseñar todo un protocolo que se está implementando para poderlas probar y validar cuál es la opción que nos acerque más al 95% y podamos utilizar una prueba rápida que nos ayude a detectar rápidamente el virus, pero que nos ayude a detectarlo de manera positiva. No que nos arroje una prueba negativa y que nos haga que nos confiemos y que la situación se pueda poner incluso peor.
Hay mucha gente trabajando, el mundo entero, grupos de científicos están trabajando intensamente para detectar una prueba rápida que sea eficiente y, como lo dice su nombre, que sea rápida y que podamos diagnosticar más tempranamente este virus. No olvidemos de que lastimosamente es un virus que se empieza a volver detectable a partir del 5.º día que la persona tiene el virus en su cuerpo. Significa que estos días previos usted puede estar positivo y puede estar diseminando la enfermedad y ninguna prueba laboratorial lo detecta tempranamente. Eso es algo que es una característica que tiene este virus y que lo vuelve por eso más peligroso. Siempre la recomendación para evitar esto es con el aislamiento social. Continuamos y para hoy, hoy es 14 de abril del 2020. Estamos en vivo y estamos con resultados que recién nos llega del mundo entero. Y pues una noticia que es un bálsamo para toda la comunidad hondureña es que ya hay 2 personas más que se han recuperado. Tenemos 9 hondureños que se han recuperado. Esto significa que ya su segunda prueba ha salido negativa, ya tienen, después de haber tenido pruebas positivas por COVID-19, ya han mejorado su estado de salud y ya su resultado laboratorial se ha negativizado, significa que ya están recuperados. Esas son las cifras para hoy, 14 de abril de 2020. Por supuesto, siempre recordar, hay que usar la mascarilla cuando estamos fuera de nuestro espacio seguro. Es una medida que baja el riesgo, no lo elimina completamente, pero sí es una medida que nos puede proteger mucho contra COVID-19. Pero no solamente el uso de la mascarilla, recordemos siempre lavarnos las manos con agua y jabón, hacer mucha espuma por no menos de 20 segundos, porque el virus ya vimos que es muy agresivo, que se transmite muy fácilmente, pero también es muy débil con el jabón. El jabón evita el contagio y es una medida muy efectiva. Además de eso, siempre recordarle las técnicas para toser o para estornudar y evitar el contacto físico, evitar el saludo de la mano, abrazarnos, evitar la efusividad. Y por supuesto, si usted presenta algún síntoma, no se automedique. Y si tiene alguna duda, llame al 911, ahí le van a orientar. Si usted siente que su sistema respiratorio, que usted tiene dificultad para respirar, tiene fiebre, tiene tos, pues puede buscar ayuda en la unidad de salud más cercana. También le recordamos que en esta página, www.encuestashonduras.com, métase a esa página. Puede ser desde su celular, desde su tablet o desde una computadora. Usted puede meter sus datos. Esto nos va a permitir conocer cómo se está moviendo, cómo está llegando el virus o los síntomas, las personas que tienen síntomas en todo el país. Y antes de despedirnos quiero saltarnos un poco lo de la presentación y quiero anunciar algo al pueblo hondureño y al gremio médico muy en especial, que sabemos que está librando una batalla dura, fuerte. Son la primer línea de defensa que tenemos los hondureños, todos estos héroes que se encuentran en el sistema sanitario, público, privado, médicos, enfermeras, técnicos que están elaborando. Quiero comunicar la alegría dentro de toda algunas noticias desagradables que nos toca que proporcionar. El día de hoy un colega nuestro, el doctor Oscar Sánchez, desde San Pedro Sula, pues hemos tenido una comunicación y sabemos que el colega que enfermó hace algunos días fue notificado que era positivo por COVID-19. Es una muestra de que también se está recuperando, ya está en mejor estado, esperamos que se recupere y quiero dar las palabras que el doctor Sánchez nos pidió que transmitiéramos al pueblo hondureño y nos dijo exactamente estas palabras. Lo que más me ayudó a poderme recuperar, sí es cierto que las máquinas son importantes, es cierto que el cuidado es importante, es cierto que el tratamiento es importante, pero lo que más me ayudó a recuperarme es la solidaridad de todo un equipo que unido lucharon por recuperarme. Y ese mensaje, lo dijo el doctor Oscar Sánchez y lo digo con nombre y apellido, hay que transmitirlo a toda la sociedad hondureña. Esta es una enfermedad que la vamos a derrotar todos juntos. Si tenemos diferencias de cualquier tipo, pues hagamos un espacio,
Y las diferencias las podemos discutir después. En este momento es un momento de estar juntos, todos unidos, siguiendo las indicaciones y luchando contra el enemigo común que tiene toda la población en este momento, y es este virus. Ya vendrá el momento donde podremos discutir algunas otras diferencias, pero este es el momento de acatar todas estas instrucciones y de luchar todos juntos contra esta enfermedad. Gracias, doctor Sánchez, un saludo y que recupere. Doméstica, el futbolista del Club Deportivo Motagua, Román Rubilio Castillo, se le impuso realizar trabajo comunitario por 2 meses, así como también someterse a terapia psicológica por agredir físicamente a su esposa. El futbolista aceptó las imputaciones y adujo que al momento de los hechos se encontraba en estado de ebriedad. Juez le dicta a Rubilio Castillo, jugador del Club Deportivo Motagua, 2 meses de trabajo comunitario, asistir a terapias con psicólogos, de igual forma terapias familiares y evitar actos de intimidación contra su familia y esposa, luego de protagonizar actos de violencia doméstica contra su compañera de hogar. En ese sentido se ha dado con lugar la sentencia en contra del jugador. Asimismo se le han impuesto medidas de seguridad. Se produjo evidentemente una vez que se dio la denuncia o la detención, además la prohibición al denunciado de realizar actos de intimidación o de perturbación en contra de la mujer, asimismo contra cualquier miembro del grupo familiar o de las personas relacionadas con la denunciante. Se han dictado medidas precautorias, consejería o terapia, y también evidentemente se le ha impuesto lo que la ley contra la violencia doméstica establece, que son trabajos de tipo comunitario. En este sentido, el jugador del Club Deportivo Motagua menciona que tratará de enmendarse, ya que es su compañera de hogar y la madre de sus hijos, quien se ha visto afectada a raíz de sus arranques de violencia. Un momento muy difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a salir adelante. Yo, bueno, no voy a hablar más de mi esposa. Sí, primeramente Dios, como te digo, me tocó a mí. Te digo, pero bueno, vamos a tratar de arreglar el lugar, obviamente, entonces no hay ningún tipo de problema acá. Estas acciones de violencia doméstica han registrado más de 143 denuncias durante la presente pandemia, y las ciudades de San Pedro Sula y el Distrito Central son las que mayor incidencia de violencia registran. Pero también le siguen las ciudades de Comayagua, Ciguatepeque, La Paz, El Progreso y el Litoral Atlántico. Con cámaras de Brian Ramírez para Impacto BTV, César Euseda. Un castigo ejemplar de parte de las autoridades y el Club Deportivo Motagua piden representantes del movimiento Visitación Padilla para Rubilio Castillo, tras confesar haber agredido verbal y físicamente a su esposa, quien, cansada de los abusos, lo denunció a las autoridades policiales. 7:55, vamos a la pausa. Bueno, queremos, Alfonso Caballero de San Pedro Sula nos pregunta que al final, ¿cuántos casos fueron los nuevos de coronavirus? 12. 12 nuevos casos. 12, sí. 12, 9 en Cortés, 12 en Atlante y 1 en Francisco Morazán. Lo que pasa es que con esas explicaciones del doctor Francis Contreras, realmente es que sí, son cantinflescas, definitivamente. ¿Qué tiene que ver la varicela con el coronavirus? Son cosas totalmente diferentes. Dice, pero si detectan que las pruebas, que los anticuerpos, si se detectan es que se detectaron, si no se detectan, no se detectan. Realmente es impresionante, pero bueno, don Alfonso Caballero de San Pedro Sula, 12 nuevos casos, ya estoy igual yo al doctor Contreras. 12 nuevos casos, para hacer un total de 419 en el país, 9 personas recuperadas. 7:56, vamos a la última pausa, regresaremos con la acción de los deportes y noticias internacionales. Ya volvemos.